Hola a todos, soy Sergio Nozal, esto es SAR Opciones y te doy la bienvenida a la clase de los lunes. Hoy es lunes 20 de octubre y vamos a hacer el repaso de la semana que vamos del 20 al 24. Em, Hacemos un pequeño repaso de lo ocurrido en la semana anterior y vemos lo que podemos esperar para esta semana. Bien. Bueno, antes de nada, quiero explicar por encima, para aquellos que estéis dentro de la comunidad, hacer un recordatorio de cómo podéis no recibir o dejar de recibir notificaciones, ¿vale? Eh, Igual eso está explicado en la parte de funcionamiento. Bueno, aquí se ve eh, detrás de la imagen, aquí hay el icono donde se explica el funcionamiento de la comunidad. Ahí se explica, pero bueno, para aquellos que tengáis problemas con las notificaciones, aquí arriba a la derecha, en vuestro icono, si le dais, eh, vais a ver aquí donde pone Notifications Settings, aquí, este botoncito. Y bueno, aquí podéis conectar y desconectar las notificaciones. Por ejemplo, eh, los viernes vais a recibir un email con el resumen de toda la semana. Bueno, si no queréis recibirlo, pues lo desclicáis aquí. Aquí va a salir en qué comunidades estáis. Podéis deshabilitar el email para nuevos posts o que os notifique todo. Bueno, eh, si queréis estar informados, pues obviamente podéis notificar todo o solo el Weekly Digest para ir viendo el resumen. Bueno, eso ya como queráis. Y por supuesto, el que no esté interesado, aquí abajo a la izquierda tiene el botoncito de cerrar cuenta donde dejas tu email y se te borra. En el caso de que seas alumno, no es posible cerrar la cuenta porque se te eliminaría el acceso al campus de los contenidos. En el caso de que seas alumno, perdón, en el caso de que seas alumno, tienes que venirte a esta zona Notification Settings y desclicas todo y así no recibes ningún tipo de notificación, ¿vale? Igualmente, si eres alumno y tienes alguna duda, pues escríbenos a administración y ahí te van a ayudar. Bien, bueno, vamos con el repaso de la semana. Bueno, antes de empezar, un par de, a ver, vale, un par bueno, algunas novedades que han surgido en la escuela o en el campus. Bueno, tenéis el podcast número 12 de SAR Inversiones. Esto, como siempre, si estás registrado en la web de sarinversiones.com, lo habrás recibido en tu email o en la newsletter diaria también, así como el informe semanal. Para aquellos alumnos del curso de trading automático con opciones, bueno, pues el sábado hemos subido un nuevo material, ¿vale? Os recomiendo que os suscribáis a los foros, aunque os ha llegado email con notificaciones, pero, pero bueno, también podéis registraros, suscribiros a los foros para no perder los detalles. Bien. Más cosas. Bueno, mañana martes, dentro de la newsletter de la comunidad, voy a liberar el vídeo del cierre trimestral de la especialización Weekly SAR con la actualización de resultados. Sé que algunos alumnos me habéis preguntado. Bueno, vamos a abrir una ventana de matriculación desde mañana hasta fin de mes, ¿vale? Eso ya lo iré explicando en la newsletter. Vale, dicho esto, bueno, pues semana alcista en los índices, el S&P cerraba con 1,7, Nasdaq 2,1. Si miramos el gráfico diario, ha sido una semana de rebote. ¿Os acordáis que tuvimos fuerte bajón durante la semana pasada, a cierre de viernes? Y bueno, y durante la semana, pues básicamente hemos tenido un rebote. Comentábamos la semana pasada que la clave era que, bueno, el SP 500, que el precio aguantara esta zona de los 6.500 puntos. Bueno, pues de momento el mercado ha escupido esa zona, el precio se ha mantenido por arriba. Seguimos en proceso de descarga, es decir, el mercado todavía no tiene momentum para continuar el movimiento alcista, pero que el precio se mantenga por encima de esos niveles es un signo de fortaleza. Bien, vamos a hablar también
del sentimiento de mercado está en mínimos y bueno, así que semana alcista en los índices y sobre todo semana de contención. El precio se ha mantenido bien encima de sus niveles. A nivel macro o de fundamentos, bueno, pues el gobierno sigue cerrado en Estados Unidos, por lo que el tema de datos siguen sin salir. Está siendo uno de los cierres más largos que hemos tenido en la historia. Generalmente no dura más de 1 o 2 semanas. Vamos camino de 4 y lo más probable es que esta semana eh, levanten ese cierre. ¿Por qué? Porque la semana que viene, perdón, estoy un poquito congestionado. La semana que viene tenemos reunión de la FOM, donde en teoría el mercado está descontando una siguiente bajada de tipos. Bueno, pues para llegar a ese punto, lo más normal es que eh, tengamos algunos datos actualizados, ¿no? A nivel de inflación y desempleo, aunque hemos visto en semanas previas lo que podría ir haciendo esos datos, pero, pero lo suyo sería que el gobierno abriese, se liberase algún dato oficial y, bueno, y que la Fed bajase tipos la semana que viene en base a esos datos oficiales, ¿vale? Así que, pero bueno, eso es especulación, veremos qué pasa. También destacable lo ocurrido la semana pasada, situación de crisis en bancos regionales en Estados Unidos. Eh, bueno, esto lo podéis ver aquí. Básicamente ha habido dos bancos, Zion Bank y Western Alliance, donde, bueno, pues, eh, bueno, han saltado algunas alarmas en cuanto a temas de pérdidas asociadas a fraudes y demás. Para mí, personalmente, solo ruido. No creo que estos dos bancos arrastren el resto de bancos regionales o small caps. De hecho, aquí se ve claramente, dice 5 de 8 bancos del SP 500 han reportado earnings mejor de lo esperado. Así que yo creo que es bueno, un punto de ruido. Repito, no creo que vaya más. Y, y bueno, y nada más. Dentro de toda esta incertidumbre, pues una nota negativa, pero no creo que sea un catalizador que cambie los fundamentos de fondo del mercado. Actualmente, y repito, los fundamentos de fondo, pues es una inflación que, que se mantiene estable, con ligero repunte, un desempleo deteriorándose, lo cual favorece que la Fed siga con su ciclo de bajada de tipos en esta reunión y la siguiente, ¿vale? Ahora lo único pendiente es que el gobierno pues, termine de abrir puertas y comience a liberar datos para formalizar esa bajada, ¿no? Que vamos a ver si ocurre esta semana, que yo creo que tiene que darse antes de la semana del miércoles próximo, el 28 creo que es. Bueno, vamos a ver algunas gráficas que he ido recopilando en la semana. Esto es una tabla de probabilidades de bajada de tipos. Fijaros que para la reunión del 29 de octubre, que es el miércoles próximo, en 10 días, el mercado ya está descontando casi en un 100% una bajada de 25 puntos básicos. Actualmente estamos en el rango 425 y bueno, se espera una bajada de 25 puntos básicos para la semana que viene y ya está barajando también un 82% de probabilidades de otros 25 puntos básicos para la reunión de diciembre. Bien, obviamente esta queda un poquito lejos, hay que ir viendo cómo evolucionan los datos a lo largo de noviembre. Pero bueno, esta es la foto actual y bueno, y si no hay nada raro, pues la semana que viene la Fed debería bajar tipos. Bien, más cosas. Bueno, este es un gráfico de Bitcoin. Aquellos que seguís el mundo cripto, pues habréis visto que la semana pasada eh, hubo una liquidación importante. De hecho, en el fin de semana anterior, bueno, donde con el mercado cerrado a raíz de los comentarios de Trump sobre el tema de tarifas chinas, bueno, pues cerró el mercado y luego las criptos se exploraron, sobre todo Ripple. Hubo una liquidación tremenda, llegó hasta el 1,40, luego rebotó, ¿no? Ahora está en 2,45. Eh, pero bueno, esta es la imagen de Bitcoin en comparación con sus bandas bueno,
canal de dos desviaciones estándar. Y fijaros, cuando esto ha ocurrido a nivel histórico, aquí lo veis en pantalla, cuando el Bitcoin ha tocado sus bandas de Bollinger semanales, veis aquí históricamente cuando ha ocurrido eso, 2016, 2023, 2024 y ahora, siempre han sido signos de suelo de suelo de mercado y de posterior inicio de un nuevo ciclo alcista. Aquí veis a nivel histórico estas líneas, veis abril 2016 corresponde a este punto de aquí, julio 2023 y julio 2024 corresponderían a estos dos puntos de aquí. Y actualmente pues, estamos en este punto de aquí. Digamos que cuando eso ha ocurrido, sería el punto cero, pues a nivel histórico ha habido una continuación alcista, en este caso de Bitcoin, y por ende también, ahora os voy a mostrar un gráfico, la correlación de Bitcoin con la renta variable americana es prácticamente de 1 a 1 y por ende esto lo podríamos también eh, llevar hacia el SP500. Bien. Pero fijaros que la proyección a 260 días, prácticamente un año, pues es de una continuación alcista en este mercado. Bien, y aquí lo que os comentaba, ¿no? La correlación, en este caso del 92% del Bitcoin con el Nasdaq, eh, fijaros que prácticamente es el tecnológico, el Bitcoin. Y bueno, y este gráfico anterior, pues se podría extrapolar pues, a la renta variable. Bien, más cosas. Bueno, la semana pasada hablamos del oro, si os acordáis, bueno, de hecho os comentaba en Global Macro, en SAR Capital, este mes está yendo bastante bien, a pesar de la inestabilidad de los mercados, por la fuerte exposición al oro y por la cantidad de flujo que hemos visto en las últimas semanas, que aquí se ve perfectamente, ¿no? La cantidad de flujos de entrada que hemos tenido tanto en el oro como en la plata. Ahora sí que es cierto, estamos en un punto donde eh, ahora podemos ver un gráfico del oro, está demasiado sobreextendido, hay un nivel de sobrecompra bastante alto, pero bueno, sigue actuando como elemento refugio. Y lo que sí es cierto es que, vamos a verlo, para que lo veáis, podemos verlo a través del GLD. Fijaros la subida parabólica que ha tenido el oro en las últimas semanas. Estamos por encima de dos desviaciones estándar a nivel mensual, es decir, la extensión de subida ha sido enorme. Hoy está rebotando nuevamente, pero lo más probable es que el precio del oro en las próximas semanas se estabilice y podamos tener algún tipo de corrección buscando la zona de soporte. Bien, la subida ha sido muy fuerte, el escenario es alcista de fondo, pero es cierto que en el corto plazo estamos muy sobrecomprados. Bien, si a esto le añadimos que el gobierno pueda abrir antes de fin de mes y que bueno, esa incertidumbre política caiga, pues es probable que el oro comience a salir flujo capital de estos activos refugio para entrar en renta variable. Pero bueno, eso lo iremos viendo. Bueno, otra gráfica interesante, este análisis del dólar. La semana pasada veíamos cómo estamos en una ventana estacionalmente alcista para el dólar, que si vives en Europa y haces cobertura euro-dólar, pues comentábamos de que era buen momento para retirar esa cobertura, pero fijaros, haciendo un análisis de más largo plazo, aquí veis un posible escenario para el 2026, donde, obviamente esto es un análisis, no es mío, pero una posible proyección que iría asociada con un mercado bajista en renta variable, ¿vale? Que sería eh, eh, crecimiento del dólar. Esto eh, si nos vamos al euro dólar, pues estaríamos hablando de un euro dólar bajista. Subida del dólar a lo largo de todo el 2026, 2027. Esto podría ir asociado con un techo de mercado y una corrección bajista. Bueno, y luego, obviamente, una deflación de precios, ¿no? Bueno, esto es un posible análisis, hay que ir viendo
que ocurre, pero también lo traigo a colación para que tengamos pues, todos los posibles escenarios en mente. Más cosas. Bueno, situación del gráfico, situación del escenario alcista actual en comparación con otros mercados alcistas históricos. Actualmente estamos en este punto. Dice, es el sexto mercado alcista eh, con más de 3 años. Bien, y aquí veis a nivel histórico otros mercados alcistas que han durado más de 3 años. Y, por ejemplo, fijaros el del 87 al 2000, prácticamente fueron 12 años de mercado alcista, una auténtica pasada. Bueno, simplemente como a nivel de curiosidad para que lo tengáis en cuenta. Bueno, en la semana, si habéis estado atentos a la newsletter dentro de la comunidad, compartí un par de gráficas que las vuelvo a compartir por aquí. Se habla mucho de que estamos en un momento de burbuja. Bueno, y traía o compartía dos imágenes contrapuestas. En este caso es el indicador de Buffett, donde se ve la relación de la valoración del mercado del S&P 500 en comparación con su PIB, con su GDP. Y fijaros que actualmente pues, estamos en niveles de dos desviaciones estándar, es decir, que estaríamos en un mercado, si lo analizamos por este indicador, pues un mercado caro. Bien, hay analistas que no están de acuerdo con este tipo de valoraciones, básicamente por todo lo que envuelve pues, las nuevas tecnologías y que no estaríamos haciendo una correcta valoración. Y bueno, y esta imagen también es muy interesante, que es, digamos, la cara a la imagen anterior. En este caso compara eh, el mercado alcista de la década de los 80 y 90 y la burbuja de las .com y lo compara con el mercado actual, eh, que básicamente pues, estamos dentro de un canal, dentro de esas dos direcciones estándar de todo el canal alcista, y lo que viene a decir este gráfico es que no estamos en un proceso de burbuja, que para ver un proceso de burbuja deberíamos ver un crecimiento parabólico, exponencial, por fuera de ese rango de ese canal, ¿no? Así que bueno, esto visualmente nos podría indicar pues, que efectivamente no estamos en una burbuja. Pero bueno, eh, os traigo las dos caras para que cada uno saque sus análisis. Son análisis a medio y largo plazo, son especulaciones de lo que puede pasar. A mí personalmente no me gusta especular con eso. Está bien tener una referencia y lo importante es ir viendo el mercado día a día, semana a semana y, bueno, y el precio nos va dictando dónde estamos. Luego vamos a hacer análisis de precio para ver niveles clave. Bueno, otra gráfica interesante dice cuando el SP500, o sea, situación del SP500 después de que el VIX sube por encima de 28, cuando el SP está dentro de un 3% de máximo histórico. Es decir, para que lo entendáis, un SP500 prácticamente en máximos, que es donde estamos, máximos históricos, y que tengamos una corrección o un incremento de volatilidad fuerte. Generalmente la subida del VIX viene asociado con una caída del precio. Entonces es lo que hemos tenido la semana previa, ¿no? Una caída fuerte de precio con un incremento de volatilidad fuerte. Bueno, cuando esto ha ocurrido con un SP500 prácticamente haciendo máximos, no ha ocurrido muchas veces a nivel histórico, pero fijaros que ha ocurrido en 1999, muy cerquita del techo de las .com. Ha ocurrido también en 2020 y luego también en 2021 varias veces. También muy cerquita luego del colapso del 2022 del mercado bajista y está ocurriendo ahora. ¿Qué conclusiones podemos sacar de toda esta información? Bueno, primero que cuando este evento en concreto ocurre, las probabilidades de que el mercado siga subiendo son altas. Fijaros que, bueno, aquí no se ve, a ver si puedo, un segundito. Voy a checar un poquito la imagen, para que no veáis, voy a subir un poquito. Vale, aquí se ve debajo, ¿bien? ¿Veis? Las probabilidades de que el SP500 esté positivo
desde ahora, en 2 meses en adelante, son del 100%. Bien, teniendo en cuenta estos datos, este conteo estadístico. Y el rendimiento promedio, por ejemplo, a 3 meses del 8,43, a 6 meses del 12 y a un año del 20,84. Bien, entonces, la primera conclusión que podemos extraer es que bueno, las probabilidades de que la continuación alcista siga son muy altas. Bien. Pero fijaros también que si este patrón se comienza a repetirse a lo largo de este 2025 o 2026, también nos podría estar indicando la aproximación de un techo de mercado, como ocurrió en el año 2000 y como ocurrió en el año 2022. Bien. Por ahí pueden ser patrones donde a medida que vamos haciendo nuevos máximos, pues por ahí instituciones o fondos grandes van descargando papel, se van deshaciendo de posiciones y bueno, y eso trae asociado picos de volatilidad, incrementos fuertes de volatilidad en esa extensión alcista, ¿no? Y podría ser un signo de un techo de mercado que esté próximo. Próximo hablo de que puede ser 2026, no creo que eso ocurra en el corto plazo, pero sí que durante 2026, habrá que ver cómo evoluciona el mercado, podría darse. Bien. Pero bueno, en el corto plazo es que lo más probable es que el mercado siga subiendo. Bien, más cosas. Para esta semana, a nivel de eventos económicos, tenemos datos de inflación que en realidad estaban para la semana pasada, los han pasado para esta semana nuevamente. Veremos si sacan algo de información y si finalmente el gobierno pues abre las puertas y recuperan pues esa rutina de eventos. Situación técnica del SP500 a cierre del viernes, pues fijaros que el MACD está en contracción, estamos en un proceso de descarga, todavía por encima de la EMA 50. Como decía, pues hay una zona importante de soporte, la zona de los 6.500. Podemos verlo a través de la plataforma de 5 Swing. Aunque aquí se ve claramente que esta zona de los 6.000 puntos, que más o menos es coincidente con la media de 200, es una zona clave a largo plazo. Bien. En el caso de que se rompa ese nivel, lo más probable es que el precio se dirija hacia esa zona. Ahí sí que entraremos en una corrección bajista de corto plazo. Si vemos el SP500, bueno, veis, aquí se ve claramente, nuevamente la zona, igual que la semana pasada, EMA 50, aquí hay una zona de confluencia importante a nivel de EMAs y pivots. La zona de los 1.500 es una zona clave de soporte que el precio debería mantener pues, para continuar ese escenario alcista. La rotura de ese nivel nos mete en una corrección bajista de corto plazo y fijaros que el objetivo pues, lo tendríamos en la zona de los 6.200, 6.100, que coincidiría con esa zona de esa EMA de 200. Bien. No sé qué evento podría catalizar esa caída hacia abajo. No sé si probablemente se me viene a la mente pues algo a nivel político, a nivel de tarifas, como Trump nos tiene acostumbrado, pero si quitamos ese escenario político, a nivel de fundamentos, a nivel macro, la situación está para que el mercado continúe al alza. ¿Bien? Eh, además, no he hablado de resultados empresariales, pero bueno, excepto los bancos, eh, las perspectivas para los resultados del Q3 siguen siendo positivas, o sea que mientras que no entre el escenario político y tarifario en escena, las proyecciones son positivas y alcistas para este trimestre y con cierres en unos máximos para fin de año. De hecho, hay analistas que ven al SP500 en los 7.000 puntos a cierre de año. Bien, eso es un escenario bastante probable. A nivel técnico, bueno, pues aunque estamos en proceso de descarga y lateralizando, el escenario es alcista. Como decía la semana pasada, mientras el precio no rompa este nivel de los 6.500 puntos, el escenario es alcista de fondo. Bien, en el corto plazo, pues el SP está lateralizando y bueno, y hay que esperar que lo más probable es que hasta que no llegue la reunión de la FOMC y, y veamos si hay nueva baja de tipos, eso va a actuar de catalizador para que el precio pues siga en tendencia alcista y en búsqueda de nuevos máximos. El fondo de mercado se mantiene estable, tenéis la línea de avance de descenso, también al igual que el SP500 en proceso de descarga, pero manteniendo
su media de 50 sesiones. Así que bueno, un mercado de fondos saludable, fijaros con un mínimo más alto que el anterior, así que es muy probable que estemos en ese proceso de formación del suelo. El riesgo por volatilidad, bueno, pues está activo. Sería el único factor de riesgo ahora mismo activo en los mercados. Por precio y por gama están desactivados. Por volatilidad sí que estamos en un escenario de riesgo activado, pero es cierto que ha subido la volatilidad en las últimas sesiones bastante. Podría subir más, por supuesto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si el mercado hace suelo, pues obviamente vamos a ver también un techo en la volatilidad. El sentimiento cerraba también el viernes en niveles prácticamente extremos, según esta escala, muy cerca de miedo extremo. Y repito lo de la semana pasada, es decir, un SP500 muy cerquita de máximos, por encima de su media de 50, con este nivel de miedo, la verdad es que eh, es un suelo propicio o un, momento propicio para un suelo de mercado, ¿no? En estas condiciones de miedo es raro que veamos una continuación bajista, podría darse, pero es raro. Y la relación de volatilidades, bueno, pues hemos visto un incremento de volatilidad implícita en el SP500. Lo ideal sería, con un enfoque más a medio y largo plazo, que la volatilidad subiera un poquito más, que alcanzásemos. Bueno, esto no está actualizado, no está actualizada porque el VIX creo que ha llegado a niveles de 28, si no me equivoco. Vamos a verlo. Sí, fijaros, eh, bueno, hoy ya está abriendo bastante por debajo, pero fijaros que este pico de 28, si vamos al gráfico anterior, que repito, no está actualizado, ya estaríamos por este nivel. No tengo para pintar, para que se vea gráficamente, pero esta línea roja, pero la línea verde, que es la implícita, debería estar por este punto, y aquí ya sí que estamos en un niveles muy cerca de 30, donde ya podemos hablar de un suelo de medio a largo plazo y donde el mercado, pues desde un punto de vista de volatilidad, eh, bueno, pues se ha hecho hueco, se ha expandido y- y podemos hablar pues de un suelo, de un punto de vista de volatilidad, pues de un suelo firme, ¿no? Para que el mercado siga subiendo, ¿no? Así que por ese lado, aunque como decía, el riesgo por volatilidad está activado, muy probablemente hayamos visto ya el máximo en el VIX. Y desde un punto de vista de análisis de gamma, el precio, el punto de inflexión por gamma cerraba el viernes en los 6.667. El SP cerraba por encima, pero si vamos a ver el gráfico del SP500, aunque estamos en zona de gamma positivo, bueno, pues, yo personalmente me fijaría esta zona de los 6.550 como nivel de inflexión. Mientras estemos por encima de esos niveles, eh, aunque por análisis de gamma estamos en zona de gamma positivo, pero eh, deberíamos romper ese nivel para que realmente la aceleración de gamma se disparase, ¿vale? Así que mientras estemos por encima de esos niveles, el escenario es de riesgo bajo y alcista. Bueno, y a nivel estacional, estamos en una ventana estacionalmente alcista, tanto octubre como noviembre, pues históricamente el SP500 se ha comportado bien. Y fijaros que entramos ya, hoy día 20 de octubre, empezamos a entrar, sobre todo a partir de finales de semana, entramos en una, esto no se ve bien aquí, en la estacionalidad diaria. Fijaros que a partir de la semana próxima y durante la primera quincena de noviembre entramos en una ventana estacionalmente alcista bastante fuerte. Bien, esto va a coincidir con la reunión de la FED la semana próxima, así que en principio esta semana es la última donde hay cierta estacionalidad bajista, donde podemos ver que el SP500 pues, todavía va formando ese suelo, un movimiento más lateralizado, para continuar hacia el cierre de mes eh, en búsqueda de su nuevo máximo. Bien. Y desde un punto de vista de rango semanal, bueno, pues el rango probable para las semanas es 6.800 por arriba para el SP500 y 6.600 por abajo. Bien, ¿vale? Así que ese sería el rango de una desviación estándar. Vamos a ver qué ocurre.
Lo más probable es, repito, es que el precio se mantenga lateral alcista durante la semana y si no hay ningún evento político en medio, pues personalmente creo que estamos en una formación del suelo y hacia el cierre de semana e inicio de la semana próxima vamos a ver ese despegue alcista eh, en los mercados, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir viendo qué ocurre. De momento, SP500 lateral en el corto plazo y mientras el precio se mantenga por encima de sus niveles, el escenario sigue siendo alcista de fondo. Así que bueno, eso sería todo por la semana. Bueno, si ves esto fuera de la comunidad, pues recordarte que dentro de salopciones.com te puedes registrar de forma gratuita para tener acceso pues tanto a esta clase por completo como al resto de información que vamos compartiendo en la newsletter. Así que bueno, con esto me despido, que tengas una muy buena semana y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.